de la COVID-19 en nuestro país en este 8 de abril de 2021, conferencia que transmite el Sistema de la Radio y la Televisión Cubana. Hoy, bueno, vamos a tener dos momentos, el primero con el director nacional de epidemiología, el doctor Francisco Durán García, y el segundo con el doctor Eulogio Pimentel Vázquez, quien es vicepresidente de BioCuba Pharma. Así que doy los buenos días, la bienvenida para el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. Bienvenido a nuestra conferencia de prensa. Buenos días, Pepe, a ti, a todo el equipo que nos acompaña. Maciel Suárez, nuestra intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda. Que siempre se te olvida. Y el doctor Eulogio Pimentel, que tenemos el honor que nos acompañe en el día de hoy. Bueno, ¿cuál es la información que tenemos para hoy? La información es discretamente mejor, todavía con mucha transmisión, con mucho riesgo, pero indicadores inferiores que tal vez se puedan mantener. Fallece un paciente de 81 años de edad del municipio de Boyeros, aquí en La Habana, contacto de un caso ya positivo diagnosticado previamente, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, que inicialmente este paciente se chequea por ser contacto de un caso positivo, aunque realmente estaba asintomático. En un momento determinado se realiza el PCR del quinto día que le corresponde como contacto, resulta positivo y es ingresado este paciente. Teniendo en cuenta sus comorbilidades, lamentablemente tuvo una evolución no favorable de la enfermedad y desde el inicio de su ingreso fue en salas de terapia intensiva. 4 días ingresado en salas de terapia intensiva, hasta que en un momento determinado, después de un grupo de complicaciones, hace una parada cardíaca asistolia, de la cual no es posible su reanimación, no obstante las maniobras realizadas para ello. Lamentamos mucho este fallecimiento y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Cuba amanece con 24.586 pacientes ingresados, de ellos 3.655 sospechosos, en vigilancia 15.868 y se confirman en el día de ayer, se mantienen activos, confirmados, ingresados, incluyendo los del día de ayer, 5.063 personas con COVID-19. Estamos hablando discretamente inferior al día anterior, 157 menos. Se va reduciendo al lograr tener un número de altas superiores a las que se confirma. Ayer se procesaron 20.302 muestras en nuestro país para el diagnóstico de SARS-CoV-2 en laboratorios de biología molecular, y tenemos la satisfacción de informar que ya son 24 laboratorios. Al comenzar a procesar y a dar información, el laboratorio de la provincia de Granma, que ya ayer procesó muestras y ya está teniendo sus resultados. Ayer procesaron 370 muestras. Como resultado del análisis de las 20.302 PCR realizados ayer, se diagnosticaron un total de 914 personas con COVID-19 en Cuba. Estamos hablando de 47 menos que el día anterior, discreta disminución. Ya tenemos un segundo día por debajo de 1.000, se acuerdan que habíamos tenido 8 por encima de 1.000, ya los últimos 2 días por debajo de 1.900 y de todas formas elevado. Eso da una positividad de las muestras analizadas del 4,53%. El país ya con este comportamiento del día de ayer acumula 3.149.346 muestras realizadas y un total de 83.515 personas diagnosticadas con la enfermedad, una positividad de todas las muestras analizadas de un 2,65%. De todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, se analizaron muestras ayer para el diagnóstico de COVID-19
La Habana con el mayor por ciento, le sigue Santiago de Cuba, Matanzas, Ciego de Ávila, Holguín, Camagüey, Pinar, así, de todos los territorios, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud. Hemos estado dando el porciento de positividad de las muestras analizadas en el país, que dijimos que es de un 4,53%. Ya la población conoce que cuando es de 5 o por encima de 5, ya se está hablando de una transmisión elevada, y nos han pedido que hiciéramos el análisis por provincia de cuáles son las que tienen los porcientos mayores de positividad en el día. Y ahí ustedes lo pueden ver, la provincia de Granma con un 12,31% de las muestras analizadas positivas, una cifra elevada. Más elevada todavía Santiago de Cuba, que el 15,6% de las muestras analizadas resultaron positivas en el día de ayer. Le sigue la provincia de Matanzas con un 6,43% de las muestras analizadas ayer positivas a COVID-19. Disculpe, por encima de Matanzas, Santi Espíritu con el 7,43%, y son los territorios con mayor positividad de muestras en el día, que además son los que se corresponden con la mayor transmisión en nuestro país en estos momentos. Reitero, Granma 12,31%, Santi Espíritu 7,43%, Matanzas con 6,43% y La Habana con un 5,72% y Pinar con un 5,02%, son las provincias que el mayor por ciento de positividad y por encima de 5 han tenido en el día de ayer de las muestras analizadas. De los 914 personas que se diagnosticaron con COVID-19 en Cuba, 888 casos de transmisión autóctonas propias del territorio, y 26 personas arribaron a nuestro país y por el protocolo establecido se diagnosticaron con COVID-19. En el gráfico ustedes pueden ver que en el día de hoy, con una disminución con respecto al número de casos confirmados ayer, ya eso lo habíamos dicho, ahí lo que pueden es verlo, y el comportamiento que tiene Cuba prácticamente desde hace 3 meses, que predomina la transmisión autóctona por encima de los importados. Ayer, de los casos confirmados, el 94,7% contacto de casos ya confirmados previamente. Ya eso lo conoce nuestra población, es el principal grupo de riesgo. En el acumulado es el 93,5%. 26 de las personas diagnosticadas ayer tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país. Arribaron y se hizo el diagnóstico. Estamos hablando del 2,8%. En el acumulado representa el 6,17%. Y se trabaja para poder precisar la fuente de infección, porque todavía hoy en la mañana no se había podido lograr, en 22 de las personas diagnosticadas en el día de ayer. En el acumulado de casos relacionados o vínculos con viajeros internacionales, desde el 1 de noviembre hasta la fecha, el 14,35% de todas las personas diagnosticadas en Cuba pues han estado relacionadas con viajeros internacionales. Por provincias, La Habana con el mayor número, aunque inferior al día de ayer, 473. Matanzas con una transmisión importante, 113. Santiago de Cuba, 59. Granma, 56. Pinar del Río, 39. Santi Espíritu, 37. Villa Clara, 26. Cienfuegos, 22. Artemisa, Camagüey y Holguín, con 17 casos diagnosticados ayer. Mayabeque, 13. Ciego de Ávila, 12. Guantánamo 10
y Las Tunas 3 casos diagnosticados. El 52,7% de las personas diagnosticadas en el día de ayer del sexo femenino. Sin embargo, cuando vemos el acumulado de todos los diagnosticados en Cuba, predomina el sexo masculino con el 51,1%. Asintomáticos ayer, 41,6%, por ciento inferior al que hemos mantenido normalmente, que ha estado entre un 50 y algo por ciento. En el acumulado, el 51,6%. Por grupos de edades, nuevamente, de menores de 20 años, una cifra elevada, 109, y casi todos, 104, en edades pediátricas. Estamos hablando de 18 años y menos. Es el 11,3%. No reportaron casos pediátricos ayer ni Las Tunas ni el municipio especial Isla de la Juventud. Y ya se acumulan 10.186 niños, adolescentes, jóvenes de 18 años y menos que han sido diagnosticados en Cuba con COVID-19. Estamos hablando del 12,1% de todos los diagnosticados en Cuba. Nuevamente una cifra elevada de casos activos, de casos pediátricos, 782 en el día de hoy. Se ha recuperado el 92,3% de todos los diagnosticados. En el día de los 104 en edades pediátricas, 9 menores de un año. Y de los 9, 5 lactantes, 2 recién nacidos, de 12 y 28 días de nacidos. Ustedes dirán, bueno, reitera, lo sigo reiterando. Yo no me canso porque realmente doy estos elementos para darnos cuenta del riesgo que se corre cuando exponemos a estos grupos de edades al contagio posiblemente. Los 2 recién nacidos de 12 y 28 días. Los casos lactantes de Matanzas 2, de La Habana 6 y de Pinar del Río 1. Y ya se acumulan 533 lactantes diagnosticados desde el inicio de la pandemia. Todos los del día de ayer, contactos de casos confirmados previamente, promediando 6,7 contactos por cada uno. Y el caso que habíamos informado en el día de ayer, un adolescente de 18 años que se mantenía grave, pasó a de cuidado con la evolución que tiene. Se mantiene crítica la paciente pediátrica, que está negativa desde hace más de una semana, pero la informamos porque se mantiene todavía crítica en estos momentos. De 20 a 39 años se diagnosticaron ayer 291 personas, de 40 a 59, 332, y de 60 y más, el 19,1% de todos los diagnosticados ayer, 175 personas, pues tenían 60 y más años de edad. Importados, como ya dije, 26 personas en el día de ayer. De La Habana, 1 del municipio Habana del Este, un viajero cubano procedente de Estados Unidos. De Villa Clara, 2, los 2 de Camajuaní, viajeros cubanos procedentes de Colombia. De Camagüey, 6 del municipio Camagüey, 4 de Nuevitas, 1 de Santa Cruz del Sur, 1, todos viajeros cubanos procedentes de Rusia. De Granma, 10, de Bayamo, 5, de Guisa, 2, igual que de Niquero, y de Río Cauto, 1. Los casos importados de Granma ayer, viajeros cubanos procedentes de Rusia, 3, de Bolivia, 2, de Alemania, Brasil, Inglaterra, México y Uruguay, 1 de cada uno. Y de Santiago de Cuba, de Holguín se diagnostican 6 casos en el día de ayer. Los 6 viajeros cubanos procedentes de Rusia. Y de Santiago de Cuba, como había dicho, se diagnostica un viajero cubano procedente de Rusia del municipio de Santiago de Cuba. En resumen, por países, los 26 importados, de Rusia 16, de Estados Unidos 1, de Colombia y Bolivia 2 de cada uno, y de Alemania, Brasil, Inglaterra, México y Uruguay, un caso cada uno. Autóctonos 888, cifra elevada nuevamente, inferior ayer, inferior antier,
pero muy elevada. Pinar del Río con 39 casos, 3 menos que el día anterior. Un tanto disperso en 8 de sus 11 municipios. Municipio Pinar con 26, Minas de Matajambre con 3, San Juan y Martínez con 3 también, San Luis y Sandino con 2 cada uno, y Los Palacios, Guana y Viñales con 1 cada uno. Artemisa confirma 17 casos, 1 menos que la jornada anterior, disperso en 9 de sus 11 municipios, comportamiento que ha tenido esta provincia. De Candelaria 4, de Bauta y San Antonio 3 de cada uno, de Caimito 2, y de Artemisa, Bahía-Honda, Guanajay, Mariel y San Cristóbal 1 de cada uno. De La Habana se confirman 472 casos. Erróneamente había dicho que habían disminuido, pero no. En el día de hoy, 51 casos más que la jornada anterior, lo cual traduce la alta transmisión que todavía presenta esta provincia, que además está dispersa en sus 15 municipios. Ahí ustedes tienen la cifra. Hoy los municipios con mayor número de casos autóctonos: Arroyo Naranjo 61, 10 de octubre 55, Habana del Este 49, Boyeros 37, Habana Vieja 36, La Lisa 35, Cerro 33, Guanabacoa 27, Playa 25, igual que San Miguel del Padrón, Centro Habana y Plaza de la Revolución 23 cada uno, Marianao 20, Regla 12 y Cotorro 11. Muy elevada cifra dispersa en todo el territorio. Mayabé, que logra disminuir 3 casos en comparación al día de ayer, 13 casos hoy, un tanto disperso en 8 de sus 11 municipios. San José de las Lajas con 5, San Nicolás de Bari con 2, y Batabanó, Bejucal, Güines, Melena del Sur, Nueva Paz y Santa Cruz del Norte con 1 cada uno. Matanzas confirma 113 casos. Transmisión muy elevada todavía en este territorio, no obstante las medidas que se vienen adoptando. 7 más incluso que la jornada de ayer. Además, con una dispersión que en el día de ayer abarca 11 de sus 13 municipios. El mayor número en el municipio de Matanzas, 38. Cárdenas con 26. Son los 2 municipios que se han mantenido aportando una mayor transmisión. Pedro Betancur con 11. Jagüey Grande con 8, Jovellanos 8 también, Perico 6, Ciénaga de Zapata 4, Limonar 4, Los Arabos 3, Ciénaga de Zapata 5, Limonar 4, Los Arabos y Calimete con 3 cada uno, y Unión de Reyes 1. Cienfuegos mantiene la misma cifra del día anterior, 22 casos autóctonos diagnosticados. Del municipio de Laja 7, de Cienfuegos 6, de Cruces 5, de Rodas 2, de Aguada de Pasajeros y de Cumanayagua 1 de cada uno. Villa Clara incrementa el número de casos a 24, mantiene control, lo que tuvo un incremento de 9 más. En Santa Clara el mayor número, 14, salté Cienfuegos. Cienfuegos con 22 casos ayer, la misma cifra que el día anterior. El mayor número en Lajas, Cienfuegos municipio cabecera 6, Cruces 5, Rodas 2, Aguada de Pasajeros y Cumanayagua 1 cada uno. Villa Clara 24 casos, 9 más que la jornada anterior. En el municipio Santa Clara 14, en Manicaragua 4, en Santo Domingo 3, y en Corralillo, Encrucijada y Ranchuelo, 1 en cada uno. En Santi Espíritu, 37 casos, 55 menos que la jornada anterior, pero una cifra muy elevada todavía. Se está trabajando, pero todavía con una transmisión. Cabaiguán con 18, Santi Espíritu 8, Trinidad 7, Fomento, Jatibonisco, Tahuasco y Yaguajay con 1 cada uno. Ciego Dávila, 12 casos, cifra que es superior al día anterior en 5, pero de todas formas con control de la pandemia. 6 del municipio Ciego de Ávila, 2 de Morón y de Baraguá, Chamba, Ciro Redondo y 1 de Enero,
uno de cada uno. Camagüey, con 11 casos en el día de ayer, todavía con control de la pandemia, y el mayor número, como ha ocurrido en Camagüey desde el principio del incremento, en el municipio cabecera, 9. Florida y Minas con 1 cada uno. Las Tunas, provincia que mantiene el control de la pandemia, 3 casos, 5 menos que el día anterior, del municipio Las Tunas 2 y de Jobabo 1. Holguín, 11 casos, disminuye en comparación con el día anterior, 5 menos. Cueto con 7 y Holguín y Sagua de Tánamo con 2. Granma, 46 casos autóctonos ayer. Elevada cifra, aunque hay que decir que son 27 menos que el día anterior. En Bayamo el mayor número, 40, Bartolomé Mazó 2 y Jiguaní 4. Santiago con 58 casos, 30 menos que el día anterior, pero una cifra que se debe ir disminuyendo con las acciones que se vienen realizando. El mayor número, que es donde ha tenido la transmisión mayor, en el municipio Santiago con 31. Contramaestre con 14, Palma Soriano 7, Songolamaya con 4, Segundo Frente y San Luis, 1 de cada uno. Guantánamo confirma 10 casos autóctonos ayer, 7 menos que la jornada anterior, mantiene control de la pandemia, el mayor número en el municipio Guantánamo, Baracoa con 2 y Manuel Tames con 1. Y el municipio especial Isla de la Juventud, del cual se procesan muestras en el día de ayer, no confirma ningún caso. Con este comportamiento en el día de ayer, la tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 en Cuba por 100.000 habitantes, 128,4, incluso elevada y por encima de la del día de ayer. Se mantienen en los 3 primeros lugares La Habana, superior a la del día de ayer, 345,1. Matanzas con 162,5. Granma con 160,7. Y después Santi Espíritu, Santiago de Cuba, Pinar del Río. Las tasas más bajas, como decimos todos los días, Villa Clara con 23,5, Las Tunas con 18,2 y Holguín con 16,5. Y la curva de casos confirmados por día, ahí ustedes la tienen. Si bien no se ha incrementado en los últimos 2 días, pero se mantiene muy alta. 12 provincias aportan el 35,4% de la incidencia de Cuba en los últimos 15 días. De La Habana 10, de Granma 1 y de Santiago, Santi Espíritus 1. De La Habana y las más altas de Cuba, Habana Vieja, Regla, San Miguel de Padrón, Centro Habana. Después le sigue Bayamo, de la provincia de Granma, Cerro, Marianao, después Cabaiguán, de la provincia de Santi Espíritu, que ha ido incrementando su incidencia en los últimos días. Arroyo Naranjo, 10 de octubre, La Lisa y Guanabacoa. Vamos directamente a los eventos. De los 45 que habíamos informado ayer, pues se cierran 2 eventos. Se cierran al cumplir el periodo de vigilancia que hay que hacer sin confirmar casos como tal. Se cierra el evento comunitario de baile de la provincia de Santiago de Cuba y el evento de Guanajay en la provincia de Artemisa, después de transcurrir más de 14 días sin confirmar casos de ellos. Finalmente Cuba, con 83.515 pacientes diagnosticados con la enfermedad desde el inicio de la pandemia. Mantiene ingresados 5.063, ya dije inicialmente que es inferior al día de ayer, pero todavía por encima de 5.000. Recuerden que habíamos logrado 4.000 durante varios días, el 6,1%. De estos 5.063, 4.986, el 98,5%, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la información el fallecimiento de una persona con COVID-19
en nuestro país, y con este comportamiento se acumulan 443 fallecidos, una letalidad del 0,53%, con la cual consideramos que podemos seguir bajándola, aunque esté por debajo del 2,17% de la letalidad del mundo y el 2,40% de las Américas. Los 2 evacuados y los 54 retornados a sus países después del diagnóstico. Y ayer, disculpen, se lograron dar 1.070 altas. Balance positivo al lograr 156 altas más que los diagnosticados en el día, lo cual se refleja en la reducción del número de activos que se mantienen ingresados. Y con estas 1.070 altas ya se acumulan 77.953 personas que se han recuperado de la enfermedad, el 93,3%. Digo que se han recuperado y reitero para que no se siga pensando que es una enfermedad banal, que muchos de ellos con secuelas de la misma que se atienden por el sistema de salud. Nuevamente una cifra elevada de pacientes con COVID ingresados en las terapias intensivas, 77 en el día de ayer. Estamos hablando incluso la misma cifra que el día anterior. De ellos una cifra elevada de críticos, 39, y de graves también 38, con complicaciones que se trabaja, pero que indiscutiblemente traduce la gravedad del cuadro clínico. En resumen, de Cuba, ahí está el gráfico, donde se resume que ya en el mes de abril hemos diagnosticado un total de 7.239 personas con COVID-19 en nuestro país. El promedio más alto de casos diagnosticados por día de toda la pandemia. Estamos hablando de 1.034 casos por día. Es cierto que es inferior al que teníamos hasta el día de ayer, que era de 1.054. Claro, llevamos 2 días con 900 y algo casos diagnosticados, pero de todas formas es el más alto que hemos tenido. Y ya como se puede apreciar ahí, pues un acumulado de 18 casos que lamentablemente han fallecido en nuestro país con la COVID-19. Ya terminamos aquí la situación internacional, no vamos a reiterarla, muy compleja, con muchos casos confirmados, con fallecidos. Dijimos ya la letalidad y le damos paso al profesor Eulogio Pimentel para la segunda parte de la conferencia. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. En esta primera parte de la conferencia ya lo escucharon, 914 casos confirmados en nuestro país. Se lamenta el fallecimiento de una persona y, bueno, el balance positivo de altas ayer fue de 1.070 casos. Así que vamos a una pausa y luego retornamos para continuar con nuestra conferencia de prensa. En este bulbo de otra edad, responde esta tierra libre, que patria es humanidad. En este envase hay desvelos, sobrecargas de estrellas hoy encendidas por aquel sol de luz larga. En esta dosis están la fe y la fuerza de un país más protegido, más inmune, más feliz, más protegido. Más inmune, más feliz, más protegido. Cuba se levanta, Cuba canta. Fruto que termina un tiempo nuevo que ves. La lucha de mi gente que se levanta y florece.
Retornamos a nuestra conferencia de prensa. Dentro de algunos minutos estaremos intentando la comunicación con la provincia de Guantánamo y allí la periodista Gisela García Rivero, que se encuentra en este recorrido por el suroriente de nuestro país, donde ya se aplica la segunda dosis de la vacuna Abdala en ensayo clínico fase 3. Por eso hemos querido invitar en esta mañana al doctor en ciencias Eulogio Pimentel Vázquez, quien es vicepresidente de BioCuba Pharma. BioCuba Pharma, por cierto, que investiga, desarrolla, produce y comercializa medicamentos, sistemas diagnósticos, equipos y servicios de alta tecnología a partir del desarrollo científico-técnico con destino al mejoramiento de la salud de nuestro pueblo. Doctor Eulogio, bienvenido a esta conferencia de prensa. Bueno, primero agradecerte y realmente también saludar a los televidentes y los radioyentes, que son la esencia, ¿no?, de nuestra presencia acá. Claro, marcha según lo previsto los ensayos clínicos en su tercera fase de Soberana 02 y Abdala en el oriente del país, Soberana 02 aquí en el occidente, donde ya se reportan más de 90.000 personas que han sido vacunadas. Bueno, si me permites primero, Mejías, ¿cómo no?, me gustaría ilustrar, ¿no?, a ir actualizando, como hago con frecuencia cada vez que tengo oportunidades como esta. En el mundo, en estos momentos, están transcurriendo 23 ensayos clínicos en la última fase de desarrollo clínico. Y bueno, siempre es sustantivo decir la singularidad de que de esos 23, 2 son cubanos, ¿no? Prácticamente nosotros estamos estamos en el frente fundamental de desarrollo de los candidatos en el mundo. Y los primeros en América Latina. Los primeros en América Latina y los primeros en un país en desarrollo. Y de esos 2 candidatos que están en la fase más avanzada, como usted comenta, el ensayo clínico Soberana 02 y Abdala, tenemos además 3 candidatos más que están en etapas más tempranas de desarrollo clínico, dígase fase 1, fase 2. Ahora, también me parece que no es ocioso, ¿no?, informar a la población que en estos momentos se han inmunizado en el mundo 690 individuos, lo que equivale, bueno, al uso de 690 millones de dosis, perdón, sí, la cifra. De esas 690 millones de dosis utilizadas, ya 146 individuos han recibido el esquema completo de inmunización. Cuando hacemos una aritmética simple, Mejía, 146 millones. 146 millones de individuos han recibido la dosis, el esquema completo de inmunización. Cuando hacemos un análisis aritmético simple, si nos guiamos, por ejemplo, ayer se lograron inmunizar en el mundo 16 millones de sujetos. En una aritmética simple eso está dando que para tener al 100% de la población mundial inmunizada a ese ritmo de 16 millones diarios, y además, por cierto, es el día de mayor número de sujetos inmunizados en el mundo, necesitaríamos más de 2 años para lograr realmente tener un 100% de la población mundial inmunizada. Ahora, yendo al caso particular y a tu pregunta... Que son 7.800 millones de personas las que tenemos en este planeta. Y evidentemente un control total de esta pandemia debe ocurrir cuando más del 70% de esos sujetos, de esos 7.700 o 7.800 millones de habitantes de nuestro planeta, sean inmunizados. Esto, ¿por qué lo sitúo en el contexto internacional? Para, sobre todo, bueno, ir al contexto nuestro y responder la pregunta que usted hace. En estos momentos, como dijo, los 2 candidatos vacunales nuestros en fase 3 comenzaron el lunes la segunda dosis de inmunización. En el caso del candidato Soberana, ha logrado hasta la fecha ya inmunizar con esa segunda dosis a 1.255 sujetos. De esos 1.255 sujetos representan prácticamente el 93% del total de sujetos que debió recibir en la segunda dosis. Aquí hacer un llamado a los voluntarios, que de hecho los voluntarios son los actores principales de este desarrollo clínico. Claro. Más que los científicos en los laboratorios, más que los clínicos en los sitios clínicos, de los voluntarios
dependemos, y no solo porque dependemos, sino de esa disposición altruista de participar y de confiar en el desarrollo de la ciencia y la medicina cubana, es la consecuencia de estar nosotros en esta etapa de desarrollo con tantos candidatos. Aquí, bueno, llamarlos a tratar de contribuir a la disciplina en la adherencia al protocolo. En el caso de Soberana, aquellos sujetos que no pudieron inmunizarse en estos 2 primeros días, los datos que te doy son los datos del lunes y martes, y miércoles, perdón, estos 3 primeros días, bueno, invitarlos a que acudan al vacunatorio que le corresponde para tratar de tener una adherencia prácticamente de un 100% de los sujetos y de los voluntarios en el ensayo clínico. Para el caso de Abdala, que como bien comentas, está transcurriendo este ensayo clínico en el municipio cabecera Guantánamo, no sé si te resulta familiar ese nombre. ¿Cómo no? En el municipio cabecera Santiago de Cuba y en el municipio Bayamo. Abdala terminó ayer con 4.002 voluntarios inmunizados con la segunda dosis para un 97.6%. Pero en el caso de Abdala incluso es más crítico porque la oportunidad de aquellos que fueron 98 sujetos que no pudieron asistir por diversas razones a inmunizarse en estos 3 días, tienen 48 horas solamente para hacerlo en la segunda dosis. Y reiterar también el llamado a estos voluntarios a lograr precisamente convertir esto en lo que está haciendo, ¿no? Un ensayo clínico que marcha muy bien. Decir que el primer candidato que se aprobó en el mundo terminó de aprobarse en el mes de diciembre. Entonces no llega a 4 meses y nosotros estamos ya en la segunda dosis de 2 candidatos vacunales. Por tanto, eso refleja que el ensayo clínico marcha bien, siempre con el llamado a que marche todavía mejor. Claro. En el llamado a recuperar a aquellos voluntarios que no han podido asistir a la segunda inmunización. Doctor Eulogio, se han reportado en el mundo, en todos los candidatos vacunales que se están utilizando en sus distintas fases, algunos problemas. Ahí tenemos el tema de AstraZeneca, pero en estos candidatos vacunales también hay algunas personas que después de haberse vacunado, de lo que se están utilizando en todo el planeta, han vuelto a ser infectados por la COVID-19. ¿Se reporta algún caso grave en Soberana 1, Soberana 02, Abdala, de los que ya están participando en este ensayo clínico en su tercera fase? Aquí, permíteme, si me permitieras, separar la respuesta en 2 temas. Claro. El primer tema, los 2 candidatos están demostrando ser seguros. Y cuando referimos a ser seguros es que el hecho de intervenir a un sujeto inmunizándolo no le provoca eventos adversos graves. La mayoría de los eventos adversos son eventos leves y todos ceden en el transcurso del proceso de vigilancia al sujeto. Por tanto, conocíamos ya desde el fase 1, fase 2, esta dimensión de estos candidatos en términos de seguridad. Y eso en estos momentos lo estamos corroborando. Lo que se está produciendo en el fase 3 con alrededor de 90.000 sujetos inmunizados con la primera dosis y la cifra que te daba de la primera dosis, es el mismo patrón en términos de seguridad. Reacción en el sitio de inyección, ligeros eritemas, cefaleas, pero en una frecuencia muy baja en los sujetos inmunizados. Eso es respecto a la seguridad propia de la vacuna. Ahora, conozco también, y usted me lo ha referido, preocupación de la población de que si la aparición de sujetos en el ensayo que dan positivo, a mí me gustaría primero referirme a un elemento que es esencialmente biológico. El proceso de vacunación utiliza una fracción, en el caso de los candidatos nuestros, una fracción de una proteína que es una proteína muy visible del virus para el sistema inmune del ser humano. Y es una proteína que ha demostrado, o este fragmento de proteína ha demostrado que siempre que se generen anticuerpos hacia ese fragmento, existe una probabilidad muy alta de generar un candidato vacunal eficaz. Ahora, como todas las vacunas, ya no estamos hablando solo de los candidatos vacunales, demandan de un esquema
de inmunización, en el caso nuestro, demanda de que haya una prima inmunización, y esa prima inmunización lo que hace es que comienza a generar los clones celulares de linfocitos B del sistema inmune, que empiezan a generar los anticuerpos monoclonales, los anticuerpos en sentido general, para neutralizar o que neutralizan al virus. En una primera inmunización, esto ocurre con baja eficiencia. En una segunda inmunización, el sistema inmune empieza a reclutar más clones celulares de memoria y a amplificar estos clones y a madurar una respuesta. Y en aquellos candidatos que tienen 3 inmunizaciones, todavía logra amplificarse mayor el número de clones que producen anticuerpos que neutralizan al virus. Por tanto, una primera inmunización y apenas 14 días después de esta primera inmunización no genera protección en una dimensión necesaria para la población. Yo tengo el ejemplo acá, digamos, de uno de las vacunas aprobadas y que ha demostrado mayor eficacia, donde después de la primera inmunización hubo alrededor de 80 sujetos que fueron infectados con el virus. Esto es algo, como le explicaba, es algo propio de la naturaleza, claro, y de la biología del sistema inmunológico. ¿De cada persona? De cada persona. Y en general, cada candidato vacunal y cada vacuna transcurre por esta ruta. Por eso, esta vacuna aprobada que le llamo, que le hablo y no le doy el nombre para que no se sientan que estamos comparándonos ni por más ni por menos con las vacunas aprobadas actualmente. Pero esta vacuna aprobada logró una eficacia prácticamente el 95%. Después de 14 días, después de haber sido inmunizado con la segunda dosis. Entonces, que ocurran esas inmunizaciones es propio, es natural de lo que explicaba el doctor Durán acá, que es el nivel de incidencia que está teniendo en el país esta pandemia. Ahora, ¿en qué momento siempre se habla de los placebos cuando comienzan este tipo de proceso en medio de la investigación que se encuentran nuestros candidatos vacunales? ¿En qué momento se le avisa, se le anuncia a una persona que recibió un placebo? Porque cada uno de ellos que llegan allí ponen su hombro, bueno, yo sí quiero vacunarme. Además, ¿qué tipo de reacciones tienen estas personas cuando usted le dice, bueno, usted recibió un placebo, ahora va a recibir la vacuna? ¿Por qué se utilizan estas dos formas? Bueno, yo creo que es una pregunta muy, muy útil y muy particular también del desarrollo clínico de fármacos en general, incluyendo las vacunas en particular. Primero, esto es un elemento que es imprescindible en el diseño de un ensayo clínico para demostrar objetividad en los resultados que se obtengan en un ensayo. El efecto placebo, que se conoce como efecto placebo, un sujeto, un paciente que uno trate adecuadamente, que uno medique con las terapias estándares en el mundo, que forme parte de un ensayo clínico, que uno solamente por recibir la mejor analítica que le dé un diagnóstico más apropiado, esos efectos ya generan en el sujeto un efecto de mejora y está muy asociado también al perfil psicológico del sujeto. Entonces, ¿qué sucede? Si no se descarta en un ensayo clínico que el efecto que se obtiene no es por ese perfil psicológico, no es por ese bienestar, no es por esa confianza que el sujeto genera en los médicos que lo tratan, se puede confundir el resultado y considerar una eficacia cuando no lo es. Esa es, primero, la razón por la cual se utilizan un grupo placebo en los ensayos nuestros. Ahora, otro requisito de las buenas prácticas clínicas es que no solo se utilice un control que sea el placebo. ¿Y el placebo qué es? Es la propia candidato vacunal sin el ingrediente farmacéutico activo. Ahora, doctor, ¿puede utilizarse en la primera, segunda o tercera vacuna el placebo? Sí. En el primero, segundo o tercer momento, sí, este placebo. Le explico esa pregunta. Entonces, el placebo, el otro característica de estos diseños es que es a doble ciega. El sujeto que recibe la inmunización no sabe si es placebo o si es
vacunado con los candidatos. 2, el personal médico que administra, que inmuniza al sujeto tampoco sabe si es placebo o es vacunado. Y el propósito también es quitar cualquier subjetividad de los investigadores, tratando de beneficiar inconscientemente al candidato respecto a un control que es el placebo. Te hablo, digamos, el fase 2. Esto se utiliza en el mundo entero. Esto es práctica, en todas las vacunas. es práctica normal. De hecho, los datos que le daba del candidato que tuvo 80 positivos Sí. Después de una inmunización, después que abrieron los códigos, se supo que de esos 80, 50 eran del placebo y 30 eran de los vacunados. Es decir, no se sabe. En estos momentos, en el caso particular de Abdala, se reportaba, después de la primera inmunización, 12 sujetos que dieron positivo. No se sabe si esos sujetos o esos voluntarios pertenecían al grupo placebo o al grupo vacunado. No se sabe. Ahora, ¿cuándo se sabe? Que es la pregunta que usted nos hace. Esto se sabe en el caso particular de estos ensayos clínicos destinados al control del virus SARS-CoV-2. Para determinar la eficacia, es lo que le llaman la eficacia clínica. ¿Y qué significa esto? Que cuando llega un momento determinado de número de personas no que dieron solamente positivo a PCR, sino que fueron positivos a PCR y además evolucionaron hacia la manifestación sintomática de la enfermedad. ¿Sí? Lo cual los considera no solo positivos, sino enfermos. En este caso que le hablaba internacional, Sí. cuando se llegó a 169 enfermos, después de 14 días de la segunda inmunización, es que se pudieron abrir los códigos. Y cuando se abrieron los códigos, es donde se sabe cuántos sujetos enfermos pertenecían al grupo placebo y cuántos sujetos enfermos pertenecieron al grupo vacunado. Después de los 14 días de concluido todo el proceso de ensayo clínico. Después de los 14 días, en el caso de los candidatos nuestros, de la tercera inmunización, Sí. empiezan a registrarse todos los sujetos en el ensayo que se enferman. Hasta que llegan a una cifra que esa cifra la determina estadísticamente. En el caso de nuestros candidatos está alrededor de 150 sujetos, pero hay estudios interinos de este ensayo que se analizan a los 50 sujetos enfermos, alrededor de los 80 sujetos enfermos, y cuando termina, esencialmente, según el protocolo, es alrededor de los 150 sujetos enfermos. Repito, después de la última inmunización, todo sujeto que 14 días después esté enfermo, y hasta que se llegue a la cifra que se diseña en el protocolo de 150 sujetos enfermos, no se pueden abrir los códigos. Y le explico un poquitico más cómo se determina la eficacia del candidato. Digamos que el grupo placebo fuera de 100 sujetos y el grupo vacunado fuera de 100 sujetos. Y cuando se abren los códigos, nos encontramos que 25 sujetos, y que la cifra para abrir los códigos es llegar a 25 enfermos. 100 sujetos vacunados, 100 sujetos placebo, y según el protocolo clínico y la estadística, cuando se llega a 25 enfermos, se abren los códigos. Y cuando se abren los códigos, nos encontramos que 20 de los enfermos pertenecían al placebo y 5 de los enfermos pertenecían al vacunado. Vas a tener una relación que de cada 100 sujetos en el placebo, 20 se enferman. Y cada 100 sujetos en el vacunado, 5 se enferman. 5 se enferman. Cuando se ve la relación entre ese 5% y ese 20%, eso da que el 20% de los sujetos vacunados tienen probabilidad de enfermarse. Sí. Y por tanto da una eficacia del 80%. No sé si responde. Sí, perfectamente. Estos son temas muy doctor. técnicos. Muy técnicos, pero que es bueno que la población también lo conozca, explicarlos, porque estamos hablando de candidatos vacunales nuestros, cubanos. Somos el primer país en América Latina que logramos esto. Y es muy importante hablar de la disciplina que deben y tienen que tener las personas que se han sometido a este estudio clínico ya en fase 3, tanto de Soberana 02
como de Abdala, doctor. Yo le propongo hacer un alto brevemente en nuestra conversación porque quisiera volver. No tenemos el contacto con Gisela García Rivero. Bueno, le estaba escuchando un conteo por interno porque me dicen que había llegado ya a la provincia de Guantánamo y vamos a conversar con ella. Pero bueno, continuamos con usted. Doctor, ¿cuán importante es la rigurosidad de las personas que se encuentran en este ensayo clínico, participando como voluntarios en este ensayo clínico? Aquí aprovecho también la pregunta para hacer un llamado no solo a los voluntarios del ensayo clínico, sino a la población en general. Ya comenzó otro estudio clínico, que es un estudio de intervención en población vulnerable, esencialmente el personal de la salud. En La Mejeira comenzó, por Santi Espíritu también. Empezó en La Habana, empezó en Santiago de Cuba, Guantánamo, Bayamo. Este estudio ya comenzó, además de los 90.000 sujetos que están siendo parte del ensayo clínico. Ahora, hay una sola dosis aplicada, por tanto, el riesgo de transmitir la enfermedad es muy alto. Falta por terminar el esquema de inmunización. Incluso después que termine completamente el esquema de inmunización, en el mundo no se ha demostrado todavía que el sujeto vacunado completamente y protegido no sea capaz de transmitir. Por tanto, el uso del nasobuco, el uso de las medidas sanitarias, las que se conocen, incluso una vez vacunado y terminado el ciclo, deben permanecer hasta que no se demuestre no solo que estás protegido tú como sujeto, sino que también protejas a los demás porque no eres capaz de transmitir la enfermedad. Bueno, doctor, quiero hacer brevemente un alto en esta interesantísima conversación que estamos teniendo, porque ahora sí, tengo lista a Gisela García Rivero, nuestra periodista. ¿En qué parte de Guantánamo te encuentras, Gisela? Buenos días. Muy buenos días para ti, Pepe, también al doctor en ciencias Eulogio Pimentel, vicepresidente del Grupo Empresarial Biocuba Pharma. Pues, Pepe, me encuentro justamente en tu tierra. Exactamente. Estoy a la entrada de Guantánamo, estamos en este punto donde se evalúan todas las medidas de seguridad, se ponen en práctica aquí las medidas de protección que siempre explicamos en conferencia de prensa. Aquí cada viajero se desinfecta las manos, pasa entonces por un protocolo, se anota el nombre, se abre el carro, también se desinfecta en algunas ocasiones si es preciso, los pasos podálicos están aquí y luego, bueno, pues cada viajero sigue rumbo a su destino. Ahora, Gisela, te cuento, estoy a solo unos minutos de la ciudad de Guantánamo, donde transcurre el ensayo clínico fase 3 de Abdala. Ya comentaba el doctor Eulogio que 4.000 voluntarios de esta provincia ya han recibido la segunda dosis del candidato vacunal Abdala, de un total de 12.000 voluntarios con que cuenta Guantánamo desde el inicio de los ensayos clínicos en esta provincia. De un total de 48.000, fíjate, estamos hablando que Guantánamo es la segunda ciudad en importancia de acuerdo a la cantidad de voluntarios involucrados en este ensayo clínico, después de Santiago de Cuba, que ha inscrito a más de 30.000 voluntarios. Guantánamo, en los 5 sitios clínicos con que cuenta en estos momentos, tiene 12.000 voluntarios inscritos. Me preguntaba. Sí, Gisela, has tenido la oportunidad de estar en el suroriente del país, en Granma, Santiago, Guantánamo. En este proceso de vacunación que se está llevando en tercera fase, tanto de Abdala como de Soberana 02, ¿cómo ha sido la participación de los voluntarios? Bueno, te cuento, Pepe, que todos han recibido con muchísimo beneplácito Abdala, este candidato vacunal que comenzó, como ya sabemos, en el oriente del país, la fase 1, la fase 2 y ahora que se encuentra en fase 3. Muy alegres, muy contentos, están orgullosos de participar en este ensayo clínico fase 3, aunque no reciban el candidato vacunal, porque sabemos que este ensayo contempla también el placebo. Por tanto, pero ellos me han demostrado que no importa, que se sienten orgullosos de participar en este ensayo clínico, aun cuando sean parte, bueno, del placebo, ¿no? De las muestras que reciben placebo. Te cuento además que ya comenzó también en Guantánamo, Pepe, ya comenzaron los estudios de intervención para profesionales de la salud y para trabajadores de la industria biofarmacéutica cubana. A partir del 1 de abril en todo el oriente del país y también Guantánamo
no es la excepción. Pues estamos en tu tierra, en tierra del Changüí, en tierra del dúo Buena Fe, este dúo que le ha dedicado una hermosísima canción al esquema de vacunación, La Fuerza de un País, y que creo que con esa canción, con este tema, comenzaba hoy este espacio dedicado a la Estrategia Nacional de Vacunación Anti-COVID-19. Vamos rumbo a una provincia, Pepe, además, que a inicios del año tuvo una complejísima situación epidemiológica. Exactamente. Recordemos que Guantánamo fue la provincia con mayor tasa de incidencia de todo el país entre enero y febrero, pero que ha logrado poco a poco controlar la difícil situación epidemiológica. Yo te aseguro que vamos a tener muchísimas historias de vida acá en Guantánamo, también muchísimos datos que vamos a estar evaluando con los expertos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en esta ruta, en este viaje que hemos llamado Tras la Ruta de Abdala. Tras la Ruta de Abdala, que abre una esperanza en el oriente del país y, cómo no, para cada cubano constituye junto a Soberana 02 y junto a Soberana 01 y a cada uno de nuestros candidatos vacunales constituye una esperanza contra esta terrible pandemia. Ahí está la impronta del desarrollo científico de Fidel, por supuesto, de que Cuba sea un país de hombres de ciencias. De hecho, lo es. Gracias, Giselita. Hoy Guantánamo solamente reporta 10 casos positivos. Reiterar antes de la despedida, doctor, lo más importante por ahora, reciba la vacuna que reciba, es esto, y cuidarse. Solo hay adicionar, porque no terminé, el placebo. Sí. Cuando se abren los códigos, son beneficiarios de ser inmunizados con el candidato propiamente. Así ocurrió en el fase 2 de Abdala. Ya todos los sujetos que fueron placebo en el fase 2 están siendo inmunizados. Bueno, muchísimas gracias por su aclaración. Necesitaríamos mucho más tiempo. Hoy en la mesa redonda se estará hablando un poco más sobre estos temas. Muy interesante será en la noche de hoy. Gracias al doctor en ciencias Eulogio Pimentel Vázquez, vicepresidente de BioCuba Pharma, por haber estado con nosotros en esta mañana. Hoy se reportan 914 casos positivos en Cuba, lo dijo el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. Se lamenta el fallecimiento de una persona. De esta manera estamos poniendo punto final a nuestra conferencia de prensa. Mañana volveremos nuevamente a las 9 en punto en este sistema de la radio y la televisión cubana que transmite la conferencia de prensa. Gracias a Eileen Coto, nuestra intérprete en lengua de señas que se incorporó a nuestra transmisión. Buenos días.